Perú es un país que encapsula en muchos aspectos lo que es ser un país de Iberoamérica. Una rica cultura gastronómica, rico pasado precolombino y cultural, país lleno de recursos naturales y maravillas naturales, legado indígena que sigue hasta nuestros días, terreno que varía de desierto a selva. Pero las diferencias no quedan ahí. Gobierno corrupto, mala administración de recursos públicos, desigualdad social, pobre infraestructura, abuso hacia los pueblos indígenas, enmarañamiento de países extranjeros en su política interior. No estoy hablando de México, Brasil, Venezuela o Argentina o tu país, estoy hablando de Perú. Pero como se mencionó al principio, encapsula lo bueno y los malos aspectos de los países de la región. Es un microcosmos de lo que es Iberoamérica. Por eso, creo que si Perú puede superar sus problemas, no habrá excusa para que otros países de Iberoamérica hagan lo propio. ¿Perú puede ser una potencia? Primero, la gran mayoría de países puede ser una potencia. Un ejemplo sería Países Bajos en el siglo XVII. En ese entonces estaba a la altura de países como Francia, España, Reino Unido y Prusia. Primero se analizará a manera general rasgos del Perú. Perú es el tercer país más grande en Sudamérica, localizado en la costa oeste al sur del Ecuador. Es el 20º país más grande del mundo. Su tamaño es de 1.285.000 kilómetros cuadrados. Puedes poner a España 2.5 veces dentro de Perú. También en el ranking de países más poblados del mundo está en el número 40. Su población es de alrededor de 33 millones de personas. En comparación, la población de México es 4 veces la de Perú. El país tiene 3 zonas geográficas mayores: la cordillera de los Andes, el desierto costero del Perú y el poco poblado Amazonas peruano. Civilizaciones precolombinas se centraron en la cordillera de los Andes, donde la mayoría de los recursos naturales se encuentran, incluyendo oro, plata e hidrocarburos. Con la llegada de los españoles y la introducción del transporte marítimo, se enfocaron las actividades económicas y políticas en la costa, y eventualmente creó el Estado moderno de Perú, como Lima su capital. Esta área metropolitana crea el 50% del Producto Interno Bruto de Perú y es hogar de 1/3 de la población. Con los Andes y el Amazonas protegiendo la zona céntrica costera de Perú, la mayoría de las amenazas que Perú ha enfrentado han venido del norte, sur y el océano. A pesar de que Perú tenga disputas en sus bordes con su vecino Colombia, Ecuador, el principal rival de Perú siempre ha sido Chile. La relación Perú y Chile es como la relación Brasil-Argentina, una pura y llana rivalidad en todos los campos que hay y por haber. En el siglo XIX, Perú y Chile pelearon la Guerra del Pacífico. Durante esa guerra, Chile se anexó grandes partes del desierto del Atacama, usando su superioridad marítima. Su ejército está en el puesto número 42, debajo de países como México y Argentina, pero está arriba de países como Venezuela y Colombia. En el ranking de las economías más grandes del mundo, la economía peruana está en el puesto número 48. Las principales exportaciones o productos que los peruanos crean y venden al extranjero son productos minerales y metales preciosos, que juntos representan el 63% de la economía peruana, de la cual la extracción de cobre por sí solo representa el 27% de toda la economía peruana, seguida por el oro que es un 16%. Los 5 productos que Perú exporta más son productos minerales, metales preciosos, productos de origen vegetal, metales y productos alimenticios. Los principales destinos son China, Estados Unidos, Suiza, Corea del Sur y España. Los principales destinos en Iberoamérica son Brasil, Chile, Ecuador, Colombia y Bolivia. Las principales importaciones o productos que los peruanos compran al extranjero son petróleo refinado, crudo y equipo de comunicaciones. Estas son las categorías de productos que Perú exporta o compra más al extranjero: maquinaria, minerales, transportación, metales y productos químicos.
El país de los cuales Perú exporta o compra estos productos son China, Estados Unidos, Brasil, México y Chile. Y estos son los países de Iberoamérica de los cuales se exporta más: Brasil, México, Chile, Colombia y Argentina. El primer problema es que la economía de Perú se sigue basando en materias primas como cobre y oro, y esto trae dos problemas. Uno es que no es lo mismo el valor de un kilo de cobre extraído de la tierra contra el valor de un kilo de cobre convertido en cable o tubería. Este último tiene un valor agregado, o es decir, se puede vender más caro. Segundo es que el valor de materias primas es muy frágil en la bolsa de mercados, es decir, un día pueden valer muchísimo y en 5 minutos llegar a valer casi nada. Esto afecta desde los mineros hasta el capitán del barco que transporta los materiales. Pero también el hecho de que el 25% de lo que importa Perú es maquinaria es una señal de un país que se está industrializando y está haciendo el cambio de una economía basada en la extracción de materias primas a una enfocada a fabricar. También el porcentaje que comercia con los países de la región es una buena señal para la economía peruana. A diferencia de México, no depende totalmente de un país para poder mover su economía. El mayor peligro y oportunidad es su dependencia a exportar e importar hacia las dos potencias del mundo, China y Estados Unidos, que juntas son alrededor del 40% de exportaciones e importaciones de Perú. Un ejemplo de oportunidad sería que si Estados Unidos o China se encuentran en una recesión, Perú puede comerciar con el otro. Del otro lado tenemos el ejemplo de lo que podría suponer un peligro. Si la guerra comercial entre Estados Unidos y China se calienta, le podrían poner un ultimátum a Perú: comercias conmigo o comercias con él. Esta situación solo tendría como resultado a Perú perdiendo. Esta situación es poco probable, pero es un ejemplo de los riesgos que es cortejar a dos países al mismo tiempo. Pero sin duda alguna, el mayor reto de Perú viene de sus problemas de seguridad interna. Fuertes divisiones etnolingüísticas entre los aymaras, quechuas y otros grupos con respecto al gobierno crean disturbios e inestabilidad. Al mismo tiempo, Perú es el lugar nativo de la planta de coca, que trae tráfico de drogas a Perú en busca de distribuidores de cocaína. Esto crea delincuencia organizada y grupos rebeldes. A pesar de estos retos, Perú ha demostrado un crecimiento económico en los últimos años. Este crecimiento económico es resultado de la creación de un clima favorable para la inversión extranjera y el respeto a sus propiedades y recursos. Incluso ante la inestabilidad política que el Perú ha tenido, la economía sigue creciendo y mostrando signos de mejora. También Perú cuenta con el problema geográfico más común en Iberoamérica, y es que moverse de un pueblo a otro es difícil y tardado, resultando en poco comercio e interacción dentro del mismo país. Un terreno escarpado no hace solo difícil la comunicación de pueblo a pueblo, también genera un alto costo de construcción de infraestructura, pues es más caro construir en montañas que en terreno llano. Irónicamente, los incas fueron capaces de ver y resolver esto. Entendieron las necesidades de primero tener una infraestructura sólida para el desarrollo de una civilización. De la misma manera, Perú debe de enfocarse en la creación de una infraestructura adecuada para el país. Esto no es una píldora que va a curar todos sus males, como el tráfico de drogas, corrupción o malos ciclos financieros, pero ayudará enormemente a desarrollar la economía interna de los pueblos en el Perú. Perú, su geografía y los desafíos que se desprenden de ella le van a dar por los años venideros un enfoque interno, es decir, la mayoría de las acciones del gobierno se enfocarán en resolver sus problemas. Una vez esto se consiga, Perú podrá empezar a enfocarse en el exterior, empezando con sus vecinos e intentando reclamar los recursos del Amazonas peruano. Por su geografía, si Perú quisiera, podría ser la fuerza dominante en el oeste de Sudamérica, suficientemente lejos de Brasil y Colombia para poder hacer su voluntad y suficientemente cerca de ellos para comerciar e intercambiar ideas y prosperar. Si te gustó este video, dale me gusta, like, suscríbete, déjanos tu opinión y alguna sugerencia para los próximos videos. Gracias y hasta la próxima.